Efesios capítulo 3, versículo 10 en adelante vamos a leer. Perdón, sí, el versículo 10 en adelante y vamos a leer hasta el 21. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Por qué les digo que vamos a leer todos esos versículos? Porque estudiaremos cada uno de esos versículos, amén. Y esperamos que el Señor nos hable. ¿Cuántos esperan una palabra de Dios para su vida hoy? ¿Cuántos la necesitan? Gloria a Dios, todos necesitamos una palabra de Dios hoy. ¿Y sabe una cosa? Mañana también. Y cada día usted y yo necesitamos una palabra de parte de Dios. Por eso les decía que a partir del versículo 10, porque quiero pedirles que no se muevan de ese pasaje a partir del versículo 10. Y voy a leerles el versículo 10 y quiero que me acompañen. Versículo 10 dice así: para que ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿O es este local? Somos nosotros, ¿cierto? La iglesia es el pueblo redimido de Dios. Entonces, por medio de nosotros Dios quiere hacer algo. ¿Y qué es? Que la iglesia de Dios sea, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros los hombres nacidos de nuevo, hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿A quién se la vamos a dar a conocer? Dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son las potestades de las que está haciendo referencia aquí la palabra? ¿Quiénes son los que están afuera? Aló, iglesia, ¿está aquí? Las potestades, los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. No es a los ángeles, sino a los espíritus de maldad que están en las regiones celestes. No está lleno de angelitos el cielo. No se trata de eso. Si usted lee la palabra, encontrará que hay unas potestades que se mueven en los aires para estar trabajando en contra de todo aquel que es nacido de nuevo, de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces la iglesia está llamada a hacer algo así. Creo que todos debemos reconocer algo hoy aquí, porque vamos a referirnos primero al centro de este versículo, que nos habla de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme? De muchas formas. Muchas formas. La sabiduría de Dios es incalculable. Y entonces creo que todos debemos reconocer con respecto a la sabiduría que nos ha faltado ciertamente eso en muchas áreas de nuestras vidas, y por no decir que en todas. Y una de las razones por las que nosotros no podemos hacer frente a nuestras luchas es por la ignorancia de tal vez de este principio y deseo de Dios que recibimos hoy a través de la palabra por medio del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el principio? ¿O cuál es esa verdad que hoy descubrimos? Que Dios usará o nos usará a nosotros para mostrar a sus enemigos la incalculable sabiduría que Él posee, pero que le ha placido delegarla, dejarla en manos de la iglesia. Y entonces es importante que nosotros entendamos cómo hará Dios esto. ¿Cómo es que Dios nos deja a nosotros que le mostremos su poder al enemigo? ¿Cómo lo hace? Pues dándonos sabiduría y salida en todas las emboscadas que el enemigo de nuestras almas nos tiende en el transcurso de nuestras vidas. Este es un buen motivo o causa, mis amados hermanos, para doblar nuestras rodillas. ¿Y por qué nombro esto? Porque hoy continuamos con nuestra serie que se llama De rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Y hoy estaremos hablando de el hombre interior, de cómo el Espíritu Santo hace un trabajo en el hombre interior
cuando esa persona entiende su necesidad. Y déjeme decirle que para que usted entienda realmente la necesidad, como nos va a explicar este mensaje hoy, usted y yo necesitamos doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la causa que nosotros no entendemos cosas, y clamando a Dios, la palabra hoy nos enseñará que entenderemos muchas verdades. ¿Cuántos quieren saber verdad del Evangelio? Amén. Entonces, la iglesia tiene una doble función o responsabilidad en el cumplimiento de esta misión. Y primero, entonces, es dar a conocer a los principados y potestades a través de una vida, de nuestra vida y nuestra conducta, demostrarle a ellos, a estas potestades, el poder de Dios. Y esto puede llegar a ser una realidad en la tierra cuando nosotros vivimos una vida conforme Dios quiere que la vivamos. De esa manera le mostramos a los enemigos de Dios que hay un Dios todopoderoso, que puede hacer cambios en nuestra vida, que puede hacer que nosotros en comunión con Él podamos conducirnos, tener una conducta que le alabe a Él. ¿Y sabe qué significa eso? La derrota del enemigo. Cada vez que usted y yo obedecemos a Dios, el enemigo de nuestras almas queda en derrota. Cada vez que usted y yo alabamos a nuestro Dios, el enemigo queda avergonzado. ¿Cuántos lo creen? Ok. Y segundo paso es dar a conocer el Evangelio a toda su generación y acabar con la ignorancia de estas grandes verdades que favorece el trabajo del enemigo, de modo que si alguno se pierde, sea por su propia incredulidad, por su ceguera y por su rebelión, no porque nosotros no prediquemos a Cristo. Amén. Si a alguien que usted conoce y usted le predica a Cristo, pues déjeme decirle que no está en usted entonces ninguna responsabilidad. Los que se pierden por su propia rebeldía. Déjeme decirle que la palabra del Señor, voy a leerle rápidamente algo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 6, lo voy a solamente parafrasear. Y dice que si alguien, que si para algunos el evangelio no ha sido todavía visto o descubierto, es porque entre los que se pierden está encubierto. Esto significa no lo han podido ver, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuche esto, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios comenzó una obra iluminando nuestras vidas, y por causa de que Él entra en nuestras vidas, el evangelio no está encubierto, sino que es una luz que resplandece dentro de nuestro ser y hace que nuestra vida haya salido de tinieblas a su luz admirable. Hace que en nuestra vida haya un cambio de tal manera que el que robaba ya no robe más, que el que vivía en adulterio ya no viva en adulterio, que el que engañaba ya no engañe más, que el que mentía no tenga la mentira como algo común en su vida. Amén. Eso quiere decir, pero había un plan, y el versículo 11 nos muestra que Dios no solamente quiere hacer un cambio, quiere mostrarnos su multiforme gracia y sabiduría, sino que Él también tiene un plan, y es el siguiente. El versículo 11 dice que esto que acabamos de leer, el versículo 10, tiene una continuidad o un plan, y dice en el versículo 11 que ese plan tiene un propósito y va conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese plan tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Dios nos dice que ese plan es seguro,
No solamente Dios tiene un plan con nosotros para que seamos los representantes de su multiforme gracia y sabiduría, sino que tiene un plan para llevarnos a nosotros seguros. ¿Por qué digo esto? Él tiene un plan que nos dice que es un plan seguro y podemos tener confianza, pero Dios interpone, escuche esto, un requisito. ¿Y cuál es? Versículo 12. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Eso es lo que acompaña el plan. Pero mire entonces lo que Dios demanda de nosotros por medio de la fe en Él. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. No todos, pero gloria a Dios. Entonces, el término clave en estos dos últimos versículos que hemos leído es fe. Hay un plan que Dios tiene para mostrar algo, para usar nuestras vidas, pero Dios demanda de nosotros fe. Mis amados hermanos, en las tribulaciones, en las dificultades de nuestras vidas, la fe desempeña un papel muy importante. Y realmente la fe es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Nuestra fe es la respuesta a lo que Dios nos enseña por su palabra. Creer significa recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente como una verdad absoluta. Y esto suena ofensivo para muchos. Si usted dice hoy delante de la gente que usted tiene una verdad absoluta, a usted le dicen, usted está loco, todo es relativo. Algunas personas, no sé si usted se ha encontrado con alguien que le dice, bueno, qué bueno que usted sea cristiano, qué bueno que usted crea en Dios, pero yo vivo a mi manera. Y lo que tal vez es bueno para usted, tal vez no es para mí, pues siga usted, porque todo es relativo. No entienden que hay un Dios absoluto. Hermanos, la fe no depende de nuestros sentimientos, de nuestros razonamientos o de lo que ven nuestros ojos, sino depende de lo que Dios dice. Amén. La fe depende, nuestra fe debe depender y depende realmente de lo que Dios dice. Y aquí es el choque algunas veces, porque Dios nos dice que Él hará cosas en nuestra vida, pero nosotros no le creemos porque no lo vemos. Y hoy quiero hacerle un llamado a su vida para que abra su entendimiento, porque hoy Dios va a tratar con la parte interior de ustedes. Habrá un trato interior en el espíritu a través de la palabra de Dios. Escuche esto. Todo esto que les acabo de decir ha hecho que el apóstol, en medio de sus tribulaciones, porque él estaba en una grandísima tribulación, afirma que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que en Cristo tenemos seguridad y tenemos acceso al Padre con confianza? ¿Cuántos creen eso? ¿Lo creen? ¿Lo creen de verdad? ¿Está su confianza puesta en Cristo? ¿De verdad? Vamos a ver. Mis amados hermanos, en los momentos difíciles nos hace mucho bien recordar y creer muchas cosas. Por ejemplo, que el propósito de Dios se cumplirá plenamente. ¿Cuántos están, no levante la mano, pero cuántos están pasando por una tribulación, por una dificultad, por un problema en su vida? ¿Lo está pasando? Pues le invito a creer algo. Le invito a creer que Dios cumplirá su propósito plenamente, por encima incluso de sus dudas, por encima incluso de los obstáculos, por encima incluso de personas que se oponen a que usted camine con Dios. Dios lo va a hacer. Amén. No hay hombrecito que se pueda levantar delante de Dios y decirles que yo no quiero. Si Dios determina algo en nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Amén. Le invito también a que usted crea en algo, que Dios tiene la autoridad en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor y en Él hay autoridad, que todas las cosas en los cielos y en la tierra están bajo la autoridad de Jesucristo. Eso dice la Biblia, no lo invento yo. Dios le dio al Hijo todo el juicio, dice la Escritura, o sea, toda la autoridad para determinar las cosas en la vida. ¿No creen eso? Ok,
Pero también debo decirle algo. Y aunque es un versículo un poco ya más conocido y que la gente ya lo escucha y dice, ah, sí, pero que sí, más o menos. Hay algo que garantiza el bienestar en su vida. ¿Y sabe cómo se llama eso? Amar a Cristo. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos muestra algo tremendo. Y es que toda tribulación, toda dificultad es algo momentáneo. Y el propósito de a veces de las pruebas, no es a veces, siempre. El propósito de las pruebas es producir en nosotros cada vez un más grande y excelente peso de gloria. Eso dice de 2 Corintios 4:17. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 13, conociendo estas cosas que les acabo de decir, el apóstol dice en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Estos hombres estaban pero muy terriblemente afligidos por el problema que estaba aconteciendo en la vida de Pablo. Pero él les dice, Dios quiere mostrar su gloria a través de ustedes. Dios quiere que ustedes entiendan que hay que vivir en fe, porque teniendo fe tenemos seguridad y confianza en Cristo. Por lo tanto, no desmayen. Y a usted le digo en el nombre de Jesús, no desmaye. No importa cuál sea la situación, Dios le va a sacar de ahí. Si confía en Él, Dios le va a sacar de ahí. Y el versículo 14, que es por el cual he querido traer, es un versículo importante en este mensaje, y por el cual he querido traer justamente este mensaje, valga la redundancia, es porque nombra las rodillas y para qué usarlas. Y entonces, en congruencia con nuestra serie de doblar las rodillas, permítame leerle el versículo 14. Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Todo lo que ya antes les hablé. Esa es la causa por la que Él dobla sus rodillas, para que la multiforme gracia de Dios, para que todo lo que hemos hablado, ¿qué dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la causa por la que usted necesita doblar sus rodillas. No solamente esta parte, sino la parte que continuaremos estudiando. La causa no es otra que la sabiduría de Dios y que el propósito de Dios llegue a ser una realidad en la iglesia. Y entonces aquí el apóstol entiende algo que tiene que ver con nosotros hoy. Y es que esa causa, ¿cuál causa? La multiforme gracia de Dios. El bienestar el bienestar, la seguridad y todas estas cosas de las que he hablado. Esta causa merece un clamor de rodillas delante de Dios. A veces a algunos no les gusta esto de que le hablen de ponerse de rodillas. El pastor se está poniendo como pesado con eso ya. Algunos todavía no saben lo que es doblar sus rodillas, por lo tanto no conocen nada de lo que es la oración. Algunos son cristianos meramente nominales, un domingo aparecen como las empanadas y a veces no. El ponerse de rodillas tiene varios significados. Permítame decirle que es una señal de humildad. Amén. Es una posición de ruego delante de Dios. Es señal de respeto a nuestro Dios. Es una actitud que indica sumisión. Y también el estar de rodillas expresa adoración. Mis amados, una vez más les voy a decir algo que tal vez ya se están cansando de escuchar. Pero de rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Tenemos mucha prisa por lograr cosas. Queremos todo así, express. Creemos que el Señor montó algo parecido al McDonald's. Llegamos nosotros y ni siquiera vemos a nadie. Ahí hablamos con la persona y no la estamos ni viendo. O algunos llegan y ya son muy prácticos y cogen y ellos mismos hacen su pedido. Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Cámbienme esto, a mí me gusta con queso, a mí me gusta sin queso, a mí me gusta así, así, así. Y creemos que con Dios es igual.
y no quieren doblar las rodillas. Pero resulta que si usted estudia la palabra de Dios, en todo movimiento de Dios, Dios tomó a un hombre, a una mujer que doblara rodillas por el pueblo. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Pero después del tiempo del Nuevo Testamento, hubo hombres usados por Dios en lo que nosotros llamamos avivamiento. ¿Cuántos han visto o saben de los avivamientos que han existido en la tierra? ¿Quién de ustedes ha estudiado los avivamientos? ¿Quién de ustedes ha podido leer sobre los avivamientos que han habido en la tierra? Países o ciudades enteras tocados por el poder de Dios. Pero ¿sabe qué ha hecho Dios? Primero, traer a un hombre que doblara sus rodillas delante de él. Y ese hombre contagió a otros a doblar sus rodillas. Y cuando el pueblo de Dios dobla sus rodillas, muestra lo que les acabo de decir: adoración a Él, respeto a Él, sumisión a Él, humillación a Él. Algunos son tan fuertes, se sienten tan machos que no pueden humillarse ni siquiera delante de Dios. Qué tremenda locura es la nuestra. Versículo 15. Y este versículo dice: de quien toma, ¿qué? Nombre toda familia, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Esto es algo más informativo, pero quiero decírselo. La iglesia abarca a todos los que ya están en el cielo y a todos los hijos de Dios que están en la tierra. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Gloria a Dios. Tenemos un solo Padre y un solo nombre. La iglesia, escuche bien esto por favor, la iglesia recibe su identidad de Dios, del Padre. ¿Ok? Cualquier otro nombre, cualquier denominación significa simplemente división. El viernes le decía a los hermanos: mire, un día Cristo volverá por la iglesia. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Gloria a Dios. Pero dígame una cosa: ¿creen que Dios, cuál es la novia o cómo será según la Biblia? ¿Cómo es el estado de la novia cuando el Señor vuelva? Dice que será una novia hermosa, ¿cierto? Vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. ¡Wow! Una novia perfecta. Si miramos la iglesia hoy, hermano, Dios no va a venir por una iglesia así. Nuestra iglesia, la iglesia está despedazada. Dios viene por una novia, no a recoger una cantidad de restos como si fuera un cadáver. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El Señor no viene por una iglesia maltratada, herida, vieja, llena de juanetes. No. Dios viene por una iglesia preciosa. Dios viene por una iglesia santa. Y yo definitivamente quiero decirle, mis amados hermanos, que por lo que vemos en la iglesia en el día de hoy, estamos muy lejos de ser esa iglesia. Porque hace falta hombres y mujeres que tengan la suficiente humildad para doblar sus rodillas delante de Dios por cualquier cosa que esté pasando en su vida y en la vida de sus hermanos. Necesitamos una iglesia que no tenga compromiso con el hombre. Necesitamos una iglesia. La iglesia que se va a levantar con Cristo es una iglesia que no tiene vendido nada, ni que hace publicidad de sí misma, que no tiene argumentos mundanos para atraer a los hombres, que no pone luces especiales, pues la iglesia verdadera y genuina de Dios tiene una sola luz y ella es suficiente. Esa luz se llama Jesucristo. Amén. Cualquier otro nombre o denominación entonces significa división y contradice a la palabra de Dios. Cuando alguien dice que yo no voy a esa iglesia porque es que son diferentes a mí y yo soy así como ¿cómo es que? Mimado del Señor. No, es que yo soy mimado del Señor. Mentiroso. Dios no tiene hijos mimados. ¿O qué cree? ¿Que necesita darnos más amor? Necesita más, Dios el Padre necesita darnos más amor del que ya nos dio. En esto conocemos el amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Él lo entregó.
Amén. Versículo 16. ¿Para qué es que debemos doblar estas rodillas? Dice la escritura, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria algo. ¿Qué será? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Miren, a usted no lo va a fortalecer ni el adivino, ni la bruja, ni el que le lee el horóscopo, ni ninguno de esos. Si usted necesita fortalecer su espíritu, solamente lo hará el Espíritu Santo de Dios. Amén. Déjeme decirle que a mi modo de ver, es un punto fundamental en nuestra vida. Este versículo nos deja entrever que existe una debilidad en nosotros. ¿Lo puede ver ahí? ¿Por qué? Porque necesitamos ser fortalecidos. El que está fuerte no necesita ser fortalecido. El que está enfermo no necesita medicina. Pero el que está débil como usted y como yo, necesitamos ser fortalecidos en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. ¿Sabe? Necesitamos ser fortalecidos porque estamos débiles, y creo que todo esto es el resultado de nuestra tibieza para con Dios. Porque somos tibios delante de Dios. Nosotros le causamos malestar, náuseas a Dios cuando vivimos con pereza espiritual. Cuando creemos que solamente asistiendo un domingo a la iglesia ya somos salvos. Eso es una mentira, eso es tibieza. Cuando usted y yo no trabajamos para el reino de Dios, déjeme decirle que trabajamos para el reino del enemigo. No es que estamos de vacaciones espirituales, eso no existe. ¿Ok? Cristo, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, es el único que puede cambiar esta debilidad en una fortaleza. Es Dios mismo que lo puede hacer por su Santo Espíritu. ¿Sabe cuándo? Cuando Él se empodera de su vida y gobierna su vida y la mía. De otra manera, tenemos un vacío. Tenemos un vacío y también tenemos la necesidad, y una gran necesidad, debido a la ausencia de Dios en nuestros corazones. Y por esto entonces todas estas cosas se apoderan de nuestro interior, creando angustia, depresión, tristeza, ahogo, llanto, melancolía. Y entonces no es raro que sintamos también, si no tenemos esta parte clara de la sanidad que Dios nos puede dar, no es raro que sintamos abandono en nuestras vidas. Incluso lo sentimos en nuestros propios cuerpos. ¿Cuántos de ustedes han sentido días de esos que no se quieren ni levantar de la cama? Hay una lucha espiritual tremenda. Y hay una necesidad, escúcheme bien, hay una necesidad que usted hoy entienda esto. Es necesario doblar nuestras rodillas porque hay algo que va a pasar. Y es que Dios hará que en nuestro ser, lo que acabamos de leer, el Espíritu obre en nuestro hombre, en nuestro ser interior. Ninguno quiso responder un amén, pero yo espero que se vayan animando. Les decía que a veces lo sentimos incluso de forma física, de tal manera que no sentimos descanso ni siquiera en nuestro cuerpo. Nos sentimos a veces abatidos. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Solamente yo? Abatidos. ¿Cuántos se han sentido abatidos? Señor, el pueblo está abatido, Padre. Pero también yo creo que Él tiene la solución para cambiar esto. ¿Lo pueden creer? Ok. Si tenemos estas situaciones, creo que esto nos debería causar una o varias preguntas. Y permítame hacerle la primera. ¿Quién o qué gobierna mi vida? ¿Se han preguntado esto? ¿Quién pastorea mi vida? ¿Son mis propios pensamientos,
y no los de Dios? ¿O qué voz escucho yo? ¿O de quién es la voz que dirige mi vida? ¿De quién es la voz que me ordena cómo vivir? ¿Es la de Dios? ¿O es la de mi propio entendimiento? ¿O tal vez la de otra persona? Seguramente que usted se ha preguntado igual que yo, como ha pasado en alguna oportunidad: Señor, ¿por qué yo no me siento completo? ¿Por qué yo no me siento completa? ¿Por qué no encuentro? ¿Por qué no siento la paz que tu palabra promete? ¿Por qué no tengo descanso, Dios? Señor, ¿por qué no tengo fuerzas? ¿Por qué vivo con temor día a día? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Diga conmigo: Señor, necesito ser fortalecido hoy. Oh Dios, levanta nuestras almas. Ayúdanos, Dios mío santo, porque es mucho el peso. Ayúdanos, Dios santo, porque a veces sentimos que la carga dobla nuestras rodillas y no ciertamente para orar. Porque a veces sentimos que estamos en derrota con solo abrir los ojos en la mañana. ¿Por qué sentirnos así si hemos creído en el Dios Todopoderoso? Quiero resumir de alguna manera las siguientes cosas: que yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo con un motivo: que nos dé conforme a la riqueza de su gracia, porque en Él toma nombre toda familia, todo ser humano. Y déjeme decirle, para que Él nos dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice así aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Versículo 17, ¿para qué? Y aquí está la respuesta: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con un fin. ¿Cuál es? Arraigados y cimentados en amor. ¿Qué significa para usted ser cimentado? ¿Qué significa para usted ser arraigado? Bueno, arraigado es tener raíces profundas. Cimentado es tener cimientos, fundamentos, bases firmes. ¿Bases cuáles? ¿O de qué clase de bases? Amor, cimentados en la base del amor. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Conocen ese amor? ¿De verdad lo conocen? ¿O solamente conocemos el amor que hemos recibido de los seres humanos? Hermano, amigo que está aquí, si su meta, si su afán en la vida es solamente tener el amor de las personas que le rodean, usted no conoce el amor. El amor de Cristo, ese tiene poder para cambiar las almas. El amor de Cristo tiene poder para cambiar dentro de su ser todas esas cosas que están obstaculizando el que usted pueda levantarse en la mañana fortalecido y no débil, con ánimo de vivir una vida y no con deseo de morirse. Porque déjame decirle en el nombre de Jesús que sé que muchos de que están aquí, Dios me lo ha revelado, tienen deseos de no seguir viviendo porque están cansados de estar débiles, de estar frágiles, de vivir con temor, de vivir la vida que otro quiere que viva y no ser usted mismo, no ser usted misma. Por eso no se siente completo, por eso no se siente completa, porque en usted falta que haya vida nueva interior. Solamente por medio del Espíritu esto es posible, porque Él revelará a Cristo dentro de su ser en todas las áreas de su vida. Obviamente que es el amor de Cristo el que puede levantarte, el que puede darte el gozo que hoy no tienes. El perfecto amor de Cristo que echa fuera todo temor. Versículo 18. Dice entonces, el versículo 17 decía: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Wow. Esta frase nos descubre una verdad tremenda. ¿Y sabe cuál es? Que sin el amor de Cristo estamos limitados. No vivimos una vida plena. Que estamos limitados en nuestro entendimiento. Que no somos capaces. ¿Lo pueden volver a leer? Para que seáis plenamente capaces de comprender. Tenemos incapacidad para comprender. Somos limitados incluso intelectualmente cuando no ponemos primero el amor de Cristo en nuestra vida. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo obre dentro de nuestra ser. ¿Sabe? Si usted y yo no ponemos en orden el orden indicado por la palabra de Dios, que es Dios primeramente, nunca podremos comprender la razón de nuestra existencia. Ni siquiera sabremos para qué hemos venido a esta vida, para qué vivimos, por qué estamos tan agotados. Nunca lo alcanzaremos si no es Él el primero en su vida. Y usted puede decirme, pero pastor, yo le he entregado mi vida a Cristo. ¿De veras? Entonces, ¿por qué el resultado no es el que esperábamos? ¿Será porque Dios nos engaña? ¿Será porque Dios miente? ¿O será que aquí hay alguien que está haciendo mal las cosas? ¿Será Dios o seré yo? Pregúntese eso. Mis amados hermanos, si no escuchamos a Dios, somos esclavos de la voz de los hombres, de las ideas de los hombres. Debemos comprender que el único y gran amor en nuestras vidas se llama y debe ser Jesucristo el Señor. ¿Amas a Jesús más que a nadie? Les pregunto. ¿Aman a Jesús más que a nadie? Usted me dice, sí, amén. Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tengo que ir a predicarle a otros. Estos todos lo aman a usted, Dios, primeramente. Aquí no hay, en esta iglesia no hay de esos que no quieren hacia Dios, ¿no? Aquí todos aman a Dios. Pues qué bueno. Tal vez te amas a ti mismo más que al Señor. Tal vez amas más tu orgullo, que te lleva a tomar decisiones sin consultar con Él. Mis amados hermanos, permítanme decirles algo. El Espíritu Santo, escuche esto, debe entrar en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, y debe domar y derrotar al monstruo que se llama ego, que se llama yo. Y sabe, ese ego, ese yo, ese gigante monstruoso domina muchos corazones. Si tú estás más interesado en leer tu cuenta bancaria que la palabra de Dios, el monstruo domina tu vida. Mire, el hombre más miserable del mundo no es el que no tiene nada que comer, no es el que ha perdido millones, sino el que Dios ha abandonado. Y usted dirá, ¿Dios abandona a alguien? Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Tenemos un Dios que es puro amor. Sí, es verdad, pero también fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice que Él mira de lejos al altivo, que resiste al soberbio. Una cosa que sucede terriblemente en la iglesia del día de hoy, no en esta iglesia, aquí todos sí son buenos. Una cosa terrible que sucede es la siguiente, que cuando se habla de santidad, algunos tienen más temor que cuando se habla de pecado. Santidad, uy, no, eso no. Pecado, ay, qué agradable. Si estás experimentando cosas como esas, cuando la santidad para ti es un desafío que se hace muy grande,
es porque tu corazón está muy contaminado con el pecado. Y la intervención del Santo Espíritu en tu vida es algo urgente. De verdad que sí. Mire, si el Espíritu Santo, yo no acostumbro a pedir disculpas por lo que predico. Tampoco lo voy a hacer hoy. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que me baso a la palabra de Dios y yo confío en que la palabra de Dios, si a usted lo ofende, pues no. Usted lleva toda su vida ofendiendo a Dios. Que se sienta ofendido un momento, de pronto será bueno. Pero le quiero decir esto: si el Espíritu Santo le está incomodando en esta mañana, me agrada que así lo haga. Sería muy triste que nunca lo hiciera y fueras al infierno sin que nadie te estorbara. Debes estar agradecido. Si estás incómodo aquí, qué bueno. Pero hay algo que vamos a hacer más adelante y espero que Dios cambie en tu corazón la recepción a esta palabra. La pregunta es: ¿crees que vale la pena esta causa, todo lo que hemos hablado, para doblar nuestras rodillas delante de Dios? Por lo tanto, mis amados, continuamos viendo que el versículo 18 nos dice que para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y escuche esto, versículo 19. Como se dan cuenta, ya casi voy a acabar para que no se enojen más. Dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por favor, ponga atención a esta última frase: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué petición tan tremenda! Pablo ha doblado sus rodillas por todas las cosas que hemos hablado, pero complementa esta oración diciendo: yo pido para que ustedes tengan toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Parece imposible para nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cómo puede estar toda la plenitud de Dios en mí? ¿Creen que es posible? ¿Puede alguien pensar cómo o por qué? Hay un ejemplo, y es el ejemplo máximo: Cristo Jesús. Él era hombre y en él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios. ¿Han pensado en eso? Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere gobernar tu vida. Y sabe una cosa: si usted y yo fuéramos inteligentes, le permitiríamos a él que lo hiciera. Pero es que como nosotros somos, ¿cuántos son de los que solo le falta la pluma? Pero quieren ponerse muy fuertes delante de Dios. Es que yo digo, es que como yo hago, y el que me la hace me la paga, y si no es así, es que yo los cambio. A todo el mundo lo viste y lo desviste, lo pone de vuelta y media. Yo soy bravo, yo soy brava, hay que se me pongan al frente. Y Dios está diciéndote: hijo, aprende a ser humilde, aprende a ser manso de corazón. Yo no, un momento, Dios, espérenme ahí un rato, que es que yo tengo aquí un problema. Señor, tengo muchos problemas. Bien, hijo, la solución soy yo. No, déjeme a mí un ratico. Estamos tratando de llevar nuestra vida a nuestra propia fuerza. Es inmediatamente necesario permitir que el Espíritu Santo venga a trabajar en nuestro hombre interior. Hay cosas que hemos hecho de las cuales todavía no nos hemos arrepentido. Bueno, le estoy hablando a otros. Aquí hay todos están arrepentidos completamente. Aquí esta oración a mí me desconcierta, me desencaja. Igual yo lo veo a ustedes y digo: wow, yo también sufrí lo mismo hace unas horas y días cuando leí esto. ¿Cómo es posible que esta oración, ¿será que Dios le escuchaba las oraciones a Pablo? Parece que sí. En toda la historia de Pablo, él siempre fue escuchado por la comunión que tenía con Dios. Ahora, otra pregunta: ¿será que Pablo sabía orar? ¿Qué creen ustedes? ¿O era medio brutico, así como yo, para orar? ¿Cómo
¿Cómo se atreve un hombre tan conocedor de la palabra de Dios? ¿Cómo se atreve un hombre con tan alto conocimiento y tan grande comunión con Cristo? ¿Cómo se atreve a pedir que nosotros, o pedir que los hombres por los que él oraba en ese momento, fueran llenos de toda la plenitud de Dios? ¡Qué petición tan tremenda! ¿Sabe por qué es posible eso? Porque no depende de ti ni de mí. Porque no depende de tus ideas, ni de mis ideas, ni las ideas de ningún hombre. Depende de toda la sabiduría de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios. Tal vez para usted es imposible salir del hoyo en el que usted está, pero quiero decirle que la multiforme sabiduría de Dios está a favor suyo y a favor mío para que esto sea posible. Él puede sacar del hoyo nuestra vida. Amén. Mi amado hermano, el amor de Cristo tiene el poder de cubrir y llenar todo tu ser. Solo Él puede hacer algo así. Pero si no has puesto aún tu confianza en Él para que te saque de donde estás, hoy es el día. Te desafío que le creas hoy más que nunca a Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿A quién? Ese Señor. Ese está de nuestra parte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar de nuestra parte? Él es todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, que más abundante de lo que nosotros pedimos o comprendemos. A ese Dios le estamos pidiendo. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa? ¿Cuál es el poder que actúa en el cristiano? ¿Cuál es? El poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, que reside en nosotros cuando somos nacidos de nuevo. Amén. No me miren mal, ya casi acabo. En serio. Mis amados, esta es una buena causa para doblar las rodillas hoy. Déjame decirte que Dios es un buen Dios. Y que Él va a cubrir esas necesidades que tenemos, las cosas que nos hacen falta. Él las va a cubrir. Hay que hacer algo. Primeramente lo hemos leído en los versículos 13 y 14. Hay una necesidad grande, 12 y 13. Y nos muestra la palabra que es por medio de ¿qué? De la fe. ¿Fe en qué o en quién? Fe en el Señor. La fe, entonces el versículo 12 dice que tenemos en Él seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo quiero que usted piense por un momento en esto. Yo quiero que usted deposite hoy su confianza en el Señor, como nunca antes. Deposite su confianza en el Señor, porque las tribulaciones que hay ahora, déjeme decirle que son pequeñas comparados con la gloria venidera. Este es el mensaje del día de hoy, mi amado hermano. Hay un motivo, hay una causa para doblar nuestras rodillas. ¿Y sabe cuál es? Nuestro ser interior necesita ser tocado, cambiado, restaurado por el Santo Espíritu de Dios. Yo quiero que usted piense en que es necesario que el monstruo que está allá adentro en el corazón, el egoísmo, el odio, el rencor, esos recuerdos de desprecio, todas esas cosas no permiten que usted pueda entender cuál es la anchura, la profundidad. Son un obstáculo en su vida para comprender realmente la multiforme gracia de Dios y lo que Dios le ha concedido. ¿Lo puede creer? ¿Puede creer que Dios tiene ese poder? El propósito de Dios se cumplirá plenamente en su vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Todo esto que hemos hablado merece un clamor de rodillas delante de Dios. Hace falta que entendamos eso,
que hay que entregar todas esas cargas porque de nada nos sirven. Hay una vida en Cristo y una vida plena en Cristo, una vida abundante en Cristo. Esa es la vida que Él ofrece. Y seguramente usted todavía se queda con interrogantes. Yo quiero decirle esto. Doy gloria a Dios por algo. Que hoy tengo más tiempo que hace un mes. Doy gloria a Dios porque puedo concentrarme hoy más en la Santa Iglesia de Dios. Y esto lo digo por lo siguiente. Cada vez que usted necesite una palabra, por favor, le ruego en el Señor, permítame servirle. Eso debemos hacer los unos por los otros. Eso es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia a la cual el Señor está buscando. Esa es la iglesia a la cual el Señor levantará. Una iglesia que se preocupa el uno por el otro. Una iglesia que da testimonio a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, de que en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Por medio del amor con que Él nos amó, podemos amar a los otros y así vencer todos los obstáculos que se interponen para que tengamos una vida genuina en Cristo. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Yo les invito a que hoy